Esta clase va a estar dedicada a la feliz combinación del ensayo con la narración. La historia de esta relación es una historia muy larga, que uno podría pensar que nace en la antigüedad y que por supuesto se desarrolla en particular en la modernidad de Occidente y que tiene una especial derivación en el siglo XX, en las literaturas occidentales. Si pensamos en Oriente, la relación entre ensayo y narración es más promiscua desde los orígenes. No había en Oriente, y en particular en Japón, una división tan taxativa, tan tajante como la hay en Occidente, aunque hay que decir que el concepto de ensayo en Occidente es tardío. Es un concepto que nosotros usamos como concepto y como género recién a partir de Montaigne, o sea, del Renacimiento. Y en cambio en Japón hay un tipo de literatura que combina el ensayo con la narración. De hecho, yo voy a leer un fragmento de un texto que es el primer texto célebre y que es un clásico, que es el libro de Seijo Nagon, que se llama El libro de la almohada. La historia en Occidente, como ya dije, es distinta porque no había la idea de ensayo tal como la entendemos nosotros en la antigüedad. Sin embargo, sí hubo mixtura de eso que nosotros llamamos ensayo, aunque no haya tenido ese nombre, con la narración, ya dije, en textos antiguos. Voy a leer un texto, me voy a reservar el nombre del autor, para que ustedes vean cómo se combina el ensayo y la narración, no de la manera que nosotros esperamos, pero sí hay una combinación en este texto que voy a leer. El texto se llama Elogio de la mosca y empieza de este modo. La mosca no es el más pequeño de los volátiles, al menos comparada con los mosquitos, los sinifes y otros seres aún más diminutos, sino que los aventaja en tamaño tanto como ella misma dista de la abeja. No está dotada de plumas como las aves, que tienen algunas de plumaje cubriendo su cuerpo y utilizan las más largas para volar, sino que como los saltamontes, las cigarras y las abejas, tiene alas membranosas y más delicadas que estos, como el vestido indio es más sutil y delicado que el griego. Y asimismo ofrece el colorido floral de los pavos reales si la miramos fijamente cuando abre sus alas en vuelo hacia el sol. Su vuelo no es, como en los murciélagos, un continuo remar. Ni va, como en los saltamontes, acompañado de saltos, ni como en las avispas con zumbidos, sino que describe una curva perfecta hasta el punto del aire al que se dirige. Además tiene la cualidad de volar, no en silencio, sino con cántico nada desagradable, como cínifes y mosquitos, ni con el grave zumbido de las abejas o el terrible y amenazador de las avispas. Es mucho más melodiosa, como las flautas son más dulces que la trompeta y los címbalos. En cuanto al resto de su cuerpo, la cabeza se une muy delicadamente al cuello y es muy flexible en sus movimientos. Y no de una pieza como la de los saltamontes. Sus ojos son prominentes y tienen mucho de cuerno. Su pecho es robusto y las patas parten de su propio entorno sin apretarse como en las avispas. Como en estas, su abdomen se halla reforzado y se asemeja a una coraza dotada de bandas planas y escamas. No se defiende por la parte posterior como la avispa y la abeja, sino con la boca y la trompa, que tiene de igual modo que los elefantes, con la que se alimenta, coge las cosas y se adhiere a ellas, semejante en su extremo a una ventosa. De ella sale un diente con el que pica y chupa la sangre, aunque beba leche también le gusta la sangre, sin gran dolor para sus víctimas. Aun cuando tiene 6 patas, anda solo con 4 y usa las 2 delanteras a guisa de manos. La puedes ver caminando sobre 4 patas.
llevando algo comestible en sus dos manos, de modo muy semejante a nuestra humana costumbre. No nace ya así, sino que primero es una larva, surgida de los cadáveres de hombres o animales. Luego, poco a poco, desarrolla las patas, echa las alas, y de gusano pasa volátil, que cría y da a luz un pequeño gusano, mosca más tarde. Vive en sociedad con los hombres, compartiendo sus alimentos y su mesa, y toma de todo menos aceite, pues el probarlo le produce la muerte. Y, aunque es de corta existencia, su vida queda estrechamente limitada, se complace especialmente en la luz y por ella se rige. De noche descansa y no vuela ni canta, sino que se oculta y permanece inmóvil. Puedo hablar también de su inteligencia, nada pequeña, para escapar de su cazadora y enemiga, la araña. Si ésta trama la emboscada, la acecha, y cuando se ve frente a ella cambia su rumbo para no caer en la red y dar en las telas del animal. De su valor y arrojo no hemos de hablar nosotros, sino el poeta de más potente voz, Homero. Al tratar de ensalzar al mejor de los héroes, no compara su arrojo con el del león, el leopardo o el jabalí, sino con la audacia de la mosca y la intrepidez y la persistencia de su ataque, y no le atribuye temeridad, sino audacia. Pues incluso apartada, dice, no abandona, sino que está ansiosa por picar. Tanto ensalza y aprecia la mosca, que no la menciona ocasionalmente una vez ni en escasos pasajes, sino con frecuencia. Así su recuerdo adorna sus versos. Ora describe su vuelo en enjambre hacia la leche, ora, cuando Atenea aparta el dardo de Menelao para que no dé en sus partes vitales, y la compara con una madre que vela a su hijo dormido. Introduce de nuevo la mosca en la comparación. Además, las adornó con un bellísimo epíteto al calificarlas de espesas y llamar naciones a su enjambre. Es tan fuerte que cuando pica atraviesa no solo la piel del hombre, sino la del buey y la del caballo, y hasta el elefante daña penetrando en sus arrugas y lacerándolo, con su trompa en proporción a su tamaño. De celo, amor y uniones tienen gran libertad, y el macho no monta y desciende al instante, como en los gallos, sino que se mantiene mucho rato sobre la hembra, y ella lleva al novio, y unidos vuelan sin romper en su evolución ese coito aéreo. Con la cabeza cortada vive el cuerpo de la mosca mucho tiempo y sigue respirando. Mas quiero referirme al aspecto más extraordinario de su naturaleza. Es este el único dato que Platón omite en su tratado acerca del alma y su inmortalidad. Cuando muere una mosca, resucita si se la cubre de ceniza, operándose en ella una palingenesia y segunda vida desde un principio. De modo que todos pueden quedar completamente convencidos de que también su alma es inmortal. Si parte y regresa de nuevo, reconoce y reanima su cuerpo, haciendo volar la mosca. Así confirma la leyenda acerca de Hermótino, de Clasómenas, de que su alma muchas veces le abandonaba, se alejaba por propia iniciativa, y después regresaba, volvía a ocupar su cuerpo y a reanimar a Hermótino. No trabaja. Sin fatiga disfruta de los esfuerzos ajenos y tiene la mesa llena en todas partes, pues las cabras son ordeñadas para ella, las abejas no trabajan menos para las moscas que para el hombre, los cocineros condimentan para ella los alimentos, que prueba incluso antes que los propios reyes. Se pasea por las mesas, participa de sus festines y comparte todos sus goces. No establece su nido o habitación en un único sitio, sino que remonta el vuelo errante como los escitas, y allí donde le sorprende la noche establece su hogar y lecho. Pero en la oscuridad, como dije, no hace nada. Ni pretende realizar acción alguna a hurtadillas, ni cometer algo vergonzoso que hecho a la luz la avergüence. Cuenta la leyenda que en la antigüedad existió una mujer llamada Mía, muy hermosa, pero charlatana, entrometida y aficionada al canto, rival de Selene por amar ambas a Endimión. Como despertaba continuamente al mozo mientras dormía con sus charlas, canturreos y bromas, este se irritó y Selene, encolerizada, convirtió a Mía en mosca.
Por eso siente envidia de todos cuantos duermen, y en especial de los jóvenes y niños, en recuerdo de Endimión. La misma mordedura y su deseo de sangre no es signo de fiereza, sino de amor y afecto al hombre, pero en lo posible goza de él y algo extrae de la flor de su belleza. Hubo también, según los antiguos, una mujer de su mismo nombre, poetisa muy bella e inspirada, y también otra famosa cortesana del Ática, de la que el poeta cómico dijo: mía le mordía hasta el corazón. Por tanto, la gracia cómica ni de expresión ni excluyó de la escena el nombre de la mosca, y los padres se avergonzaban de llamar así a sus hijas. La tragedia también menciona a la mosca con gran alabanza, como en estos versos. Terrible es que la mosca con indómita fuerza salte sobre los hombros para hartarse de sangre, y a los hoplitas su lanza hostil perturbe. Mucho más podría añadir acerca de Mía, la pitagórica, si su historia no fuera conocida de todos. Existen también unas moscas muy grandes, comúnmente llamadas guerreras, y perros voladores por algunos, de zumbido extremadamente ronco y muy veloces en el vuelo. Gozan de larga vida y resisten todo el invierno sin comer, adheridas con frecuencia a las techumbres. Merece admiración su peculiaridad de realizar la función de ambos sexos, autofecundándose igual que el hijo de Hermes y Afrodita, de dos naturalezas y doble belleza. Y aún, cuando aún puedo añadir mucho más, pondré fin a mi discurso. No parezca, como dice el refrán, que hago un elefante de una mosca. ¿De quién puede ser este texto? No, aparentemente es muy antiguo, porque hay un desconocimiento de la biología de la mosca que no coincide en el texto, ¿no? Hay dos o tres cosas que hacen pensar que es alguien que no conocía nada realmente de la mosca desde el punto de vista biológico, ¿no? Y le añado a lo que dice Miguel la lectura muy clara, el conocimiento profundo que tiene de la mitología griega. Les doy una pista. El autor nació en el norte de Siria, en la época en que Siria era parte del Imperio Romano. Y les digo más, se cree que vivió en el siglo II después de Cristo. El autor se llama, vamos a esperar que deje de sonar el celular, Luciano de Samosata. Luciano de Samosata. Nadie lo conoce, ¿no? No. Nadie lo leyó en realidad, sí lo conocen quizás de nombre. No, yo no, por acá. Samosata dicen en español los españoles. Acá. ¿Sí? Samosata. Lo que leí es un texto, para mi gusto bellísimo y único, en el contexto del helenismo. Luciano de Samosata fue un pensador, heredero de la sofística griega, y vivió, aunque escribió en lengua griega, vivió en el Imperio Romano. Entonces tiene una combinación en su cultura de varias influencias en realidad. Y escribió este texto que es una mezcla, y por eso quise inaugurar la clase con este texto, de narración y argumentación. Como dicen los estudiosos, no es una defensa de la mosca, es un elogio, que no es lo mismo. Y en ese elogio, y él le llama discurso a lo que hace, porque es el nombre que tenía en ese entonces, nosotros podríamos pensar que en ese discurso hay un elemento ensayístico. Aunque como ya dije, en esa época, ahora ya podemos saber que es el siglo II, no existía el ensayo, porque el ensayo se considera que empieza con Montaigne, con el francés Montaigne, de quien voy a leer enseguida un fragmento de uno de sus textos. Sin embargo, uno puede, al modo de Kafka y sus precursores, de la hipótesis de Kafka y sus precursores del ensayo famoso de Borges, mirar hacia atrás desde la influencia de Montaigne, de hacer una lectura, digamos, a lo Montaigne del pasado, y puede encontrar atisbos, huellas, marcas. Porque Borges dice que Kafka
es un autor que nos hace leer el pasado desde la mirada de Borges, ¿no? De la mirada de Kafka. Esa es la influencia que tienen los grandes autores, que crean a sus precursores, dice Borges. Si creemos en esta hipótesis de Borges, Montaigne crea a sus precursores. Y en este caso podríamos pensar que Luciano de Samosata, sin que él lo supiera, es un precursor de Montaigne, porque Montaigne lo creó. Acá ustedes pueden ver una mezcla de eso que acaso podemos llamar ensayo y de narración. Porque hay momentos en el texto en el que narra lo que lleva adelante la mosca. Por ejemplo, cuando dice de manera muy sutil lo que hace durante la noche. Y pone un énfasis incluso a referirse a la noche. Aunque el fragmento dedicado a la actividad de la mosca, que es nula durante la noche, son muy breves, hay dos referencias, a diferencia de lo que ocurre con las otras situaciones de la mosca. Esto implica que el autor ha decidido hacer énfasis, porque lo menciona dos veces. Y esto nos deja una lección a nosotros cuando escribimos. Cuando escribimos tenemos que reservar, ¿sí?, la información. Y si nosotros queremos enfatizar, no hace falta decirlo 5 veces, porque en realidad eso puede producir un exceso. Sino que con que nosotros le reservemos una segunda vez para ese momento, para esa situación, o para ese elemento, o para ese rasgo, ya el lector sobreentiende que es un énfasis. Sobre todo si lo comparamos con otras cuestiones a las que se refiere una sola vez. Entonces, quise empezar este texto porque me parece que es un texto único en la historia de la literatura y de la filosofía, y además porque es un texto casi secreto. Se llama Elogio de la Mosca y está en el volumen 1 de los tomos que publicó la editorial Gredos de las obras reunidas de Luciano. Con este texto empezamos la serie de textos que son antecedentes de esta combinación de ensayo y narración a lo largo de la historia de la literatura. Voy a seguir con un texto muy disímil, muy distinto, Fabián, perdón. Sí. Fabián, perdón por la... quizá una pregunta como para ubicarme dentro o ubicarnos. Concretamente, digamos, desde mi leal saber y entender, digamos, ¿no? El ensayo sería un género literario, ¿o no? Como puede ser la ficción o la... ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la característica para que a un texto uno lo caracterice como un ensayo? La exposición de una idea, una hipótesis, o cuál sería lo esencial como para caracterizarlo como tal. Bueno, iba a referirme a eso dentro de un momento, pero lo voy a adelantar, ya que vos haces esta pregunta. Perdón. Y voy a decir algo de manera preliminar. El ensayo tiene un inicio que tiene una dimensión paradojal. Es un género, porque ya podemos decir que es un género, que se inicia en la filosofía. Es un filósofo el primer ensayista. Es Montaigne, Michel de Montaigne. Sin embargo, su desarrollo amplio, largo, extenso, profuso, se da, no principalmente, pero sí de manera contundente en la historia literaria. El género es un género vinculado con la argumentación. De hecho, el ensayo ingresa entre los géneros de la no ficción. ¿Qué otros géneros de la no ficción conocemos? La crónica. Pero la crónica es un género de no ficción y es un género narrativo. En cambio, el ensayo es un género de no ficción, pero es un género argumentativo. La otra cosa que podemos decir, de manera provisional, es que es un género conjetural, es el género de la conjetura. Y propone, para que sea un ensayo, tiene que proponer una hipótesis. Esa hipótesis, en el ensayo, es defendida o es justificada, como dicen los lógicos, a partir de argumentos. Pero no basta con decir esto, porque decir esto implicaría solo referirse
al contenido. Y si hay algo que el ensayo tiene como característica fundamental, es la forma. O sea, lo que nosotros llamamos, en términos estéticos, la forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo ensayo, desde Montaigne hasta hoy, tiene un cuidado esmerado, incluso hasta el hartazgo, en sus aspectos formales. Dicho de otra manera, un ensayista pone especial esmero en la estructuración de ese texto que se llama ensayo y en el modo de redacción, dicho de una manera antigua, incluso anacrónica, en el embellecimiento de la exposición de sus ideas. Entonces, cada ensayista, si nosotros nos pusiéramos exigentes, debe inventar, cada vez que escribe un ensayo, la forma del ensayo. Si hay algo de lo que se puede jactar un ensayista brillante, es de que en cada ensayo ensaya una forma diferente, una estructura, un orden, una manera diferente de organizar las ideas a partir de una hipótesis. Nosotros le pedimos a los ensayistas que hagan este trabajo, que se esmeren, que no dejen nada sin cuidar, sin pensar, sin ordenar, sin precisar a la hora de darle forma a lo que quieren decir en ese ensayo. ¿Está claro? ¿Por qué? Sí, pero ahora, ¿por qué si nace con la filosofía, por qué no necesariamente todo escrito filosófico es un ensayo? Bueno, pero eso, Porque esa pregunta es una pregunta que tiene una respuesta muy rápida. bien, mejor. La filosofía no nace con el ensayo. La filosofía, si uno, de eso di una clase una vez, y ahora me acuerdo de esa clase, porque el taller que di estaba centrado en la relación entre modos de escritura y filosofía. En términos generales, los filósofos descuidan la escritura, vamos a decirlo así, muy rápidamente, ¿no? No se interesan por la escritura, no se interesan por los aspectos formales. Y entonces, porque dicen que lo más importante son las ideas, el conjunto de ideas que quieren exponer. Y entonces no les importa la forma, no les importa el estilo, para decirlo rápidamente. La historia de la filosofía es la historia del descuido de la forma, para decirlo rápidamente. Ajá. Entonces, en ese contexto, que alguien tuviera un empeñoso cuidado en velar por la forma, fue una excepción. Son excepcionales los pensadores, no necesariamente filósofos, que cuidan la forma. Entonces, la pregunta que vos me haces, en realidad tiene esa respuesta rápida. Ahora, podría ser una respuesta más profunda, que la dejamos para otro día, es ¿por qué los filósofos no cuidan la forma? Pero eso tiene otras derivaciones, ¿no? Y es un problema de los filósofos, no es mi problema, ¿no? Claro. Ahora bien, Montaigne es una isla, es una excepción, porque Montaigne fue un filósofo y tuvo una particularidad, y fue que él se interesó, a diferencia de los filósofos que lo precedieron, pensemos que Montaigne es del siglo XVI, ¿sí? A diferencia de los filósofos que lo precedieron, tuvo una intención clara. Esa intención fue la de poner al yo como centro y como eje de sus reflexiones, de sus especulaciones, de sus hipótesis. No le dio la espalda al yo, no dijo, hagamos de cuenta que yo soy la encarnación de una mente brillante que me precede y que me asiste, y yo reflejo el pensamiento universal. Todo lo contrario, dijo, yo soy un sujeto que piensa. Y pongo el yo como eje articulador de lo que yo voy a escribir. Entonces, eso lo destaca Montaigne como un hecho único, como una isla. Antes de leerle lo de Seyton Agón, para ir a Oriente,
les voy a leer el texto que encabeza los ensayos de Montaigne, donde él declara sus principios. Y van a poder ver cómo aparece el yo de manera contundente y única en la historia del pensamiento. Al lector. Este es un libro de buena fe, lector. Desde el comienzo te advertirá que con él no persigo ningún fin trascendental, sino solo privado y familiar. Sino solo privado y familiar. Esto produce un quiebre. Porque él está diciendo que él va a hablar de sus pensamientos, de sus ideas, de sus teorías, de sus hipótesis, pero desde una instancia privada. Nosotros, que ya tenemos a mano la palabra subjetividad, Montaigne no la tenía, diríamos que va a escribir desde su subjetividad. Entonces, a diferencia de Platón, que le daba la espalda a la subjetividad, Montaigne la pone como eje y como centro. Tampoco me propongo con mi obra prestarte ningún servicio, ni con ella trabajo para mi gloria, que mis fuerzas no alcanzan al logro de tal designio. Lo consagro a la comodidad particular de mis parientes y amigos para que cuando yo muera, lo que acontecerá pronto, puedan encontrar en él algunos rasgos de mi condición y humor, y por este medio conserven más completo y más vivo el conocimiento que de mí tuvieron. Si mi objetivo hubiera sido buscar el favor del mundo, habría echado mano de adornos prestados. Pero no, quiero solo mostrarme mi manera de ser sencilla, natural y ordinaria. Quiero mostrarme, reitero, en mi manera de ser sencilla, natural y ordinaria. Sin estudio ni artificio, porque soy yo mismo a quien pinto. Fíjense qué importante que es esto. Él dice, aunque yo hable de las estrellas, aunque yo hable de lo que pienso en contra de Platón, aunque yo desprecie a Aristóteles, aunque yo no esté de acuerdo con Santo Tomás, lo que estoy haciendo en cada caso es hablar de mí mismo. Acá tenemos una marca absoluta de modernidad. Con esto claramente se separa de los antiguos. Ningún antiguo podía decir esto. Mis defectos, mis imperfecciones y mi manera de ser ingenua se reflejarán a lo vivo, en tanto que la reverencia pública lo consienta. Si hubiera yo pertenecido a esas naciones que viven todavía bajo la dulce libertad de las primitivas leyes de la naturaleza, te aseguro que me hubiese pintado de buen grado de cuerpo entero y completamente desnudo. Así, lector, yo mismo soy el contenido de mi libro. Yo mismo soy el contenido de mi libro, lo cual no es razón para que emplees tu vagar en un asunto tan frívolo y tan baladí. ¿Ustedes creían que Borges era el primero que usaba la palabra baladí? No, Montaigne. Adiós, pues. De Montaigne a 13 días del mes de junio de 1580. Hay varias cuestiones para sacar en claro de esta carta al lector, de esta inscripción, como le gusta escribir a Borges, ¿no? Que es obviamente que lo tomo de acá, la idea de al lector. En primer lugar, todo lo que van a leer en este libro es a propósito de mí mismo. Aunque se traten de las teorías más abstractas, de las especulaciones más abstrusas y de las hipótesis más descabelladas. Y si ustedes leen nada más que leen el índice de sus ensayos, van a encontrar que escribe sobre los temas más variopintos. Y hay otra cosa más. Montaigne no tiene, digamos, empacho, no tiene pruritos de hablar y de confesar su intimidad. En los ensayos, de hecho, él va a combinar de manera magistral los argumentos para desarrollar una serie de ideas y situaciones de su vida íntima o de su vida privada, emociones, sus miedos, sus angustias, sus pasiones. Y es ahí donde surge el ensayo, en ese cóctel único entre subjetividad y especulación filosófica, que no había habido antes.
¿sí? Hay algunos antecedentes, como el de Luciano, que el yo casi no aparece, aunque en realidad sí aparece, no de la manera en que aparece en Montaigne obviamente, cuando él le habla al lector. Luciano le habla al lector, como le habló Montaigne acá, en este texto. Y también aparece en las Confesiones de San Agustín, que aunque no es un ensayo, también habla de su vida privada. Y entonces hay antecedentes en la antigüedad, pero es acá donde se inicia. Y hay un elemento más, que ya lo mencioné hace un ratito, y es el carácter conjetural. En oposición al tratado científico o al diálogo filosófico, en el caso de Platón, o al tratado filosófico como la metafísica de Aristóteles, este texto no se plantea un conocimiento vinculado con una verdad ya alcanzada, sino que tiene un carácter conjetural, especulativo, de aproximación a un asunto o a un problema. Y en ese sentido, sí podemos decir que el texto de Luciano, de Samosata, es un antecedente del ensayo. Porque, si bien es cierto, él lo plantea como Luciano, como un discurso, pero nadie podría decir que Luciano se arroga tener la verdad sobre la mosca. Porque además está apelando, según nuestra cosmovisión occidental, ya moderna, está apelando a la mitología, que era decir en ese entonces apelando a la religión. Y nadie que apele a la religión puede decir que está haciendo ciencia, ¿no? ¿Se entiende? Aunque en el contexto de Luciano era muy frecuente que los autores apelaran a la mitología para reafirmar sus convicciones o argumentar a propósito de sus convicciones. Es como que era su religión, la mitología. Es lo que acabo de decir. Claro. Era su religión, exactamente. Sí, sí. Entonces, en este camino sinuoso, que es el camino del ensayo, yo suelo decir en mis clases sobre el ensayo que el camino es como un zigzag, el que hace el ensayista, porque puede ir de un extremo a otro, citando a un autor y luego citando a otro que es opuesto, apelando a distintos criterios y a distintos argumentos, para hacer una especie de vaivén, siempre y cuando su objetivo último sea ir acercándose en ese camino para defender su hipótesis. No acercándose a la verdad porque no es que la tiene o cree tenerla o está seguro de tenerla, sino porque quiere dar una perspectiva conjetural sobre ese problema. Y lo que nosotros vemos en Samosata, en Luciano de Samosata, y en Montaigne, es que en ambos casos entonces aparece la idea de la conjetura, aparece la idea de la hipótesis, aparece en Montaigne también un elemento narrativo que no está en este texto, pero sí en los ensayos que ustedes puedan leer. No necesariamente tiene un componente amplio en el ensayo de Montaigne la narración, pero sí hay narraciones. Y sobre todo citas de historias, o sea, citas de referencias de historias que él leyó en crónicas antiguas o en historias que él leyó en libros antiguos. ¿Sí? Entonces Montaigne apela a su biblioteca, que era profusa, no me refiero a la biblioteca material, sino mental, y cita historias en sus ensayos. Ahora sí voy a Seisho Nagon, me voy a Japón. Y, Fabián, sí, perdón, quería comentarte que en mi carrera técnica y científica, sí, yo me he encontrado muchas veces con gente que desde el punto de vista técnico o científico ha escrito ensayos, yo mismo he hecho varios, para hablar de la hipótesis de un proyecto de investigación, por ejemplo, con el cual defendíamos, hablábamos de los antecedentes sobre el conocimiento, el estado del arte que se llama normalmente, y posteriormente se planteaban hipótesis y algunos elementos con los cuales se trabajaría para comprobar esa hipótesis, ¿no? Eso normalmente en el terreno científico se llama un ensayo, ¿no? No sé si responde exactamente a esto, pero es eso, es una especulación a partir de ciertos datos de base para poder llegar a un nuevo conocimiento, ¿no? Quizás haya una única diferencia, habría que leer a los textos que vos estás refiriendo, pero según lo que comentás habría una única diferencia, y es que el ensayo no es un texto
que procura el conocimiento. Si hay ensayistas científicos, si hay, por supuesto, uno puede leer los ensayos de Erwin Schrödinger, ¿no? O como se pronuncia en alemán, que fue premio Nobel, que fue matemático, ¿no? Si hay ensayos. Él escribió ensayos sobre los antiguos, por ejemplo, no sobre matemáticas, sino sobre los antiguos. Y esos son ensayos, y son ensayos escritos por un científico. Pero acá yo podría citar una serie de autores que han escrito sobre el género, pero me voy a quedar con uno solo, que es Adorno. Theodor Adorno escribió un texto, el filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt, y el texto se llama El ensayo como forma. Precisamente para destacar ya desde el título que lo central en el ensayo es la forma y no el contenido, ¿no? Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que todo ensayo guarda como su tesoro más preciado la conjetura, el carácter conjetural. Sí. Lo que pasa es que reflexivo, muchos textos son reflexivos y no son ensayos. La conjetura tiene la particularidad de que es la aproximación a, sin la búsqueda de lograr conocimiento. Porque a diferencia de otros textos científicos, el paper, por ejemplo, el artículo científico, que claramente está escrito porque uno quiere proponer, después de una investigación, una serie de conocimientos o un conocimiento, el ensayo no se caracteriza por ser un texto de conocimiento. En todo caso, es un texto de opinión. Y en ese sentido digo conjetural, es una opinión. Y uno puede escribir ensayos sobre las flores, sobre Dante, sobre el sueño, sobre las moscas, ¿sí? O sobre el asunto que quiera. Sí, Patricia. Además, el paper, creo yo que está planteado, se plantea una hipótesis, se reúne lo que dice el estado de arte, como dice Miguel, se hace pruebas, experimentos, en la parte experimental, se obtienen resultados que son analizados, tratados, graficados, se sacan conclusiones, pero en ningún momento se cuida la forma. El lenguaje científico es escueto, lo más escueto posible, para ser lo más riguroso posible. Y todo lo que se pueda representar mediante ecuaciones o fórmulas se prefiere al texto. Claro, esa es una diferencia importante, la que vos marcás. El ensayo en oposición al paper o al artículo científico tiene como uno de sus centros es la forma, es el cuidado de la forma, ¿no? Algo que no le podemos, digamos, perdonar a un ensayista es que escriba mal o que no cuide la escritura. Si no cuida la escritura no es un verdadero ensayo. Es otra cosa, pero no es un ensayo. En Japón se desarrolló un género que técnicamente se llama escritos al vuelo del pincel. Nosotros podríamos llamarle misceláneas o también ensayos. De hecho, de esa manera se lo cataloga a este libro, el libro de la almohada, de Seisho Nagon. Esta mujer vivió alrededor del año 960, 970, o sea, del siglo X, que para la historia de la literatura japonesa es su etapa clásica. Para nosotros es la Edad Media, pero para Japón es la etapa clásica. Y coincide con el periodo Heian. Los periodos se llaman de acuerdo al shogunato o al reino imperial. Y es el periodo Heian. Luego viene el otro periodo que es Kamakura. Y en esos dos periodos, en el Heian y en el Kamakura, hubo una gran actividad literaria. Y en el Heian hubo una particularidad y es que se desarrolló una literatura escrita por mujeres. De hecho, las dos principales obras del periodo Heian son dos obras escritas por mujeres. Una es la historia de Genji o Shenji, de Kishibu, y la otra es esta obra, de Seisho Nagon, el libro de la almohada.
En esta obra, ella escribe sus impresiones, sus observaciones, y produce hipótesis también, a veces más lábiles, a veces quizás con menos arrojo o con menos interés en que sean consideradas hipótesis, pero sí produce sus hipótesis. Reflexiona al mismo tiempo que narra. Ojo, no todo ensayo incluye la narración, ¿no? Cuando yo hablé de la combinación de narración y ensayo, me referí a los textos del siglo XX que vamos a analizar hoy en clase, ¿no? En Macedonio Fernández, en Borges y en María Gainza. En estos casos, la combinación entre narración y ensayo es más promiscua y además todavía no está separada una cosa de la otra. No porque no hubiera narraciones, de hecho, la historia de Genji es una novela, hoy le llamaríamos una novela, ¿no? De la otra autora del periodo Heian. Pero en este caso, la autora, ¿sí? Seiyō Nagón, combina lo que nosotros llamamos hoy ensayo y narración. Les voy a leer algo que es característico también del periodo, un fragmento que es lisa y llanamente una lista. Los autores de este periodo coleccionaban listas, hacían listas de cosas. Y en este texto hay varias listas. Una de esas listas se llama Cosas odiosas. Y dice así: tengo prisa, pero mi visitante me impide partir, pues se queda charlando. Si es alguien sin importancia, me desembarazo de él diciendo, me hablará de eso la próxima vez. Pero si es de esas visitas que merecen mi mayor cortesía, la situación se torna verdaderamente odiosa. Fin del texto. El título, recuerden, es Cosas odiosas. Encuentro un cabello pegado al susuri en el que estoy frotando mi sumi, o arena depositada en este, lo cual produce un ruido desagradable, chirriante. Otra cosa odiosa. Alguien ha caído repentinamente enfermo y mando llamar al exorcista. Como no se encuentra en su casa, debo enviar mensajeros a que lo busquen. Tras una inquieta espera, por fin llega, y con un suspiro de alivio le pido que comience sus conjuros. Pero, como viene de exorcizar quizás a demasiados espíritus demoníacos, tan pronto se ubica y empieza a rezar, se lo percibe somnoliento. ¡Qué odioso! Un hombre sin ningún encanto especial discute sobre toda suerte de temas al azar, como si lo supiera todo. Un viejo calienta las palmas de sus manos sobre un brasero, estirándose las arrugas. Ningún hombre joven haría semejante cosa. Los ancianos suelen comportarse con este descaro. Vi cómo algunas decrépitas criaturas apoyaban sus pies en el brasero y los frotaban contra el borde mientras hablaban. Son la misma clase de personas que cuando nos visitan utilizan sus abanicos para quitar el polvo de la alfombra y cuando finalmente se sientan no se quedan quietas sino que extienden sus vestidos o hasta los recogen por debajo de sus rodillas. Suponía que tal conducta estaría restringida a gente de humilde condición, pero la he podido observar en personas bien educadas, como por ejemplo en un viejo secretario del quinto rango, en un ministerio de ceremonial y hasta en un gobernador. Odio el espectáculo de los hombres borrachos que gritan, se meten los dedos en la boca, se mesan la barba y pasan el vino a sus vecinos gritando, toma otro poco, bebe. Y tiemblan, sacuden sus cabezas, desfiguran sus caras y gesticulan como niños que cantaran, vamos a ver al gobernador. Vi cómo personas bien nacidas se comportaban de este modo y me repugnó. Envidiar, compadecerse de la propia suerte, hablar de los otros, mostrarse inquisitivos por los asuntos más triviales, ofenderse, insultar sin motivo o en caso de haber estado sonsacando información sobre cierto hecho, divulgarla después del modo más detallado a otros, como si se hubiera sabido todo desde el principio. Odioso. Alguien nos va a contar alguna novedad interesante y un bebé empieza a llorar. ¿Estás de acuerdo con Seiyō Nagón? Una bandada de cuervos vuela en círculos con estridentes graznidos.
Esa es su anotación. Un admirador llega en visita clandestina. El perro lo avista y ladra. Una desearía matar al animal. He cometido la locura de invitar a un hombre a pasar la noche en un lugar poco conveniente. Y comienza a roncar. Ahí. Siglo X. Periodo Heian. Seishonagon. El texto tiene una frescura que asombra. Y uno nota, lo primero que nota, es que ella no tiene empacho en contar sus pensamientos. Y eso tiene en común con Montaigne, solo que lo escribió 5 siglos antes. Y en otro país, sin que ellos se conocieran. Ella no es una filósofa, no es una pensadora, pero sí tiene hipótesis sobre la vida cotidiana. Como Montaigne, que dice que habla de su entorno y de su vida cotidiana. Pero ahí, en ese andar, ¿no?, aparecen sus ideas. ¿Cuál es la hipótesis de esto? Es una hipótesis muy sencilla. ¿Qué es lo odioso en la vida? Yo les voy a contar qué es lo odioso. Con ejemplos. Si nosotros tuviéramos que pensar este texto como un texto moderno, que es injusto hacerlo porque no es un texto moderno, ni en la época, ni en Japón, ni en Occidente, tendríamos que decir que ella usa la ejemplificación como argumentación. O sea, dar ejemplos. En este caso, en la lista lo que hace es coleccionar ejemplos. Y a partir de la colección de ejemplos da una hipótesis. Y dice, lo odioso es esto. A partir de estos ejemplos uno puede pensar qué es lo odioso. O qué era lo odioso para ella. Y a través de ella, qué era lo odioso para algunas mujeres de las cortes imperiales en el Japón clásico, de la literatura clásica japonesa. Entonces acá uno puede pensar que hay un atisbo de ensayo. Por supuesto, claramente. Tiene una ironía que es punzante y tiene una humorada, ¿no? Un toque de humor muy particular. Fíjense que estamos haciendo un zigzag, nosotros como si estuviéramos escribiendo un ensayo a lo largo de la historia. Y vimos el texto de Luciano, el texto de John Montaigne, el texto de Seishonagon. Sí, y acá también. Otro autor que podemos mencionar en este recorrido rápido por la historia de la literatura en Occidente y en Oriente es este texto que se llama La religión de un médico, que yo lo he citado varias veces en las clases, me tendría que parar por mi admiración, de Sir Thomas Browne. Este texto es una delicia, es una joya que hay que compartir. Este texto también está escrito en primera persona y forma parte del Renacimiento inglés. Y acá también combina Sir Thomas Browne las aguas del ensayo y de la narración. En realidad debería leerles todo el libro porque es una belleza única, ¿no? Les voy a leer un fragmento que es uno de mis fragmentos preferidos. A propósito de la amistad. Espero no violar el 5.º mandamiento si pienso que puedo amar a mi amigo más que al más cercano de mi propia sangre, incluyendo a aquellos a los que debo el origen de la vida. No he puesto aún amor verdadero en una mujer, pero he amado a mi amigo tal como a la virtud, a mi alma y a mi Dios. A partir de esto creo que comprendo cómo Dios ama al hombre, qué felicidad se encuentra en el amor de Dios. Dejando de lado todas las demás, existen 3 reuniones sumamente místicas. 2 naturalezas en una persona, 3 personas en una naturaleza, un alma en 2 cuerpos. Pues aunque en verdad estén realmente divididas, sin embargo están tan unidas que no parecen sino una sola cosa y forman una dualidad y no 2 almas diferentes. Hay cosas maravillosas en el afecto verdadero. Es un conjunto de enigmas, misterios y acertijos en el que 2 se convierten en uno solo, así como cada uno se convierte en 2. Amo a mi amigo más que a mí mismo y, sin embargo, pienso que no lo amo suficiente. De aquí a algunos meses, mi afecto multiplicado me hará creer
que no lo he amado en absoluto. Cuando estoy lejos de él, estoy muerto hasta estar a su lado. Cuando estoy con él, no estoy satisfecho, pues quisiera estar aún más cerca. Las almas unidas no se satisfacen con abrazos, sino que cada una desea realmente ser la otra, lo cual, al ser imposible, hace infinitos sus deseos, y estos han de continuar sin posibilidad de satisfacción. Hay otra desventura en el afecto, y es que de aquellos a quienes realmente amamos, como a nosotros mismos, olvidamos el aspecto y nuestra memoria no logra retener la idea de sus rostros. Y no es sorprendente, pues ellos son nosotros mismos, y nuestro afecto hace de sus apariencias la nuestra. Se los recomiendo. Adiós. En este libro también alterna la narración de historias con estas reflexiones propias del ensayo. Y acá se ve claramente el uso de la primera persona. El texto está escrito desde un yo que quiere expresarse y que quiere armar un mundo desde ese yo, ¿no? Ahora, en estos dos autores, Fabián, Sí. es el ensayo a partir de una reflexión absolutamente personal. Sí, ¿No? Tanto el la ensayo, autora japonesa el ensayo tiene como esa la- característica, Humberto. No elude el yo, todo lo contrario. El ensayo se estructura a partir del yo. No busca negar el yo, sino que al contrario, busca exhibir un yo. Es el yo el centro del ensayo. ¿Profe? Sí, Ahora, puede haber, ensayos que expresan una opinión, algo conjetural, una hipótesis sobre alguna cuestión objetiva, no necesariamente a partir de lo que, digamos, una expresión de lo que yo siento o yo pienso subjetiva, sino sobre cuestiones de la realidad, digamos. bueno, yo diría que la amistad es algo objetivo. No, sí. Ahora, él puede decir, yo creo que la amistad y no expresar lo que él siente por el amigo, digamos, ¿no? No entiendo cuando vos te referís a objetivo. ¿A qué te referís? ¿A un auto, a una casa, a un árbol? Claro, o sea, yo expreso una hipótesis acerca de alguna cuestión relacionada con la realidad objetiva, ¿no? No estoy planteando mi relación con el auto o con el árbol. Es decir, yo planteo una opinión respecto, qué sé yo, a lo que es la presencia de la necesidad del árbol en la ciudad, qué sé yo, una cosa por el estilo. Ahora, no estoy expresando mi relación específica con el árbol, lo que yo siento, lo que bajo la sombra, qué sé yo, o sea, puedo hacer una expresión, una redacción, una narración desde el punto de vista objetivo, donde yo emito una opinión. En estos dos textos que hemos visto, tanto el de Brown como el de hay toda una expresión de yo odio tal cosa, amo a mi amigo más que a mí mismo, es que está expresando algo que él siente, digamos, ¿no? Eso es lo que yo veo en estos dos últimos autores. Sí, así es. No el vuelo de la mosca de Montaigne, ¿no? De Luciano. No entiendo tu pregunta, te confieso. O no sé si es una pregunta. Está confusa. Bueno, no, me quedo ahí, digamos, con que en estos dos últimos autores expresan lo que ellos sienten realmente, digamos. Uno por el amigo y la otra señora por lo que ella odia, Sí. ¿no? Es la expresión de un sentimiento. Ahora, eso es una condición necesaria para que yo caracterice en un ensayo, o puede haber ensayos sobre cuestiones objetivas, donde yo planteo una opinión, lo que pienso, no necesariamente lo que yo siento. Bueno, ¿cómo podrías hacer vos para separar el pensamiento del sentimiento de un ensayo? Puedo expresar
expresar mi opinión respecto de un autor. Y hago un análisis crítico, un ensayo sobre el pensamiento de ese autor. Y es algo absolutamente racional, no emocional ni afectivo, digamos. ¿Y qué te aseguraría que no haya sentimiento? No necesariamente, quizás haya, pero no lo expreso. Bueno, acá estamos en un problema cognoscitivo. ¿Cómo? Luciano expresa admiración por la mosca, me dice. A ver, quizás ahora entiendo mejor lo que yo tenía problemas, una limitación personal para entenderte. Uno puede escribir ensayos sobre cualquier asunto. El universo de la escritura de los ensayos no tiene límite, o sea, a lo que yo me voy a referir. Lo que define el ensayo no es el tema, no es el objeto. O sea, Correcto. un árbol como un objeto material, Okay. o los amigos, las estrellas o los perfumes, la obra de Pushkin o la música de Beethoven. Es decir, yo puedo escribir ensayos sobre lo que quiera, ¿no? Ahora bien, lo que sí es definitorio es el modo en que lo hago, el cuidado que pongo en las palabras, el esmero que tengo y el trabajo que hago para producir una estructura, que es una estructura lábil, digamos, difícil de asir, ¿no? De aprehender. No hay una estructura universal del ensayo, justamente el carácter conjetural y el modo especulativo que tiene todo ensayo y la manera diversa de organizarlo no me permite a mí encontrar una horma universal y decir que todos los ensayos son iguales o tienen este punto en común. Quizás lo único que tienen en común es que rechazan tener una horma universal, ¿no? Entonces, fíjate que yo con estas descripciones lo que estoy haciendo es focalizarme en la forma. Y el sentimiento y el pensamiento, digo, citándote a vos, ya que te interesa eso en particular, yo creo que están administrados de una manera, o buscan ser administrados de una manera artística, ¿no? Por supuesto que hay ensayistas más racionalistas que otros, eso está claro. Los ensayos de Bertrand Russell, por ejemplo, el ensayo que dice ¿por qué soy ateo? ¿Por qué no soy cristiano? Perdón. El famoso ensayo de ¿por qué no soy cristiano? Es un ensayo, ¿sí? Está escrito, si ustedes quieren, con un trabajo de argumentación, digamos, que apela a un modo de la argumentación, digamos, particular, que no lo encontramos en Luciano de Samosata, porque además Luciano es un antiguo y Bertrand Russell es un contemporáneo. Sin embargo, Russell inevitablemente habla de un sentimiento, más allá de su capacidad racional para elaborar su ensayo, porque hay algo visceral en él, en su historia vital, que lo lleva a no ser cristiano y a no querer serlo. El hecho de decir ¿por qué no soy? Implica un acto de volición, o sea, de deseo y de voluntad, y ahí ya se filtra el sentimiento. Entonces, aunque el sentimiento no esté en el texto propiamente dicho, sin duda que él tuvo que hacer una evaluación sentimental para escribirlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, gracias. Y eso no podría aparecer en una tesis, por ejemplo. Ahí sí, en la tesis, nosotros le pedimos a los tesistas, ¿no es cierto? Le pedimos una mutilación despiadada, agresiva y violenta. Y es que saquen su yo cuando escriben la tesis. ¿No? No, y además, normalmente por ahí se tiende a una cierta estandarización de la argumentación. Primero Exacto. tiene que ir hipótesis, Exactamente. o sea, todo lo contrario a la libertad en la forma, digamos. Exactamente. Claro. De hecho, a muchos autores que escriben ensayos les han mandado respuestas a las revistas académicas diciendo es muy ensayístico tu texto. Como algo negativo, ¿no? Como algo negativo. Claro. ¿No? Claro. Como si fuera un defecto. Y acá ocurre lo contrario. Estos autores buscan exacerbar esa condición. ¿Sí, Miguel? A ver, ¿qué objetivo buscaría el ensayo? ¿Qué busca o qué persigue el autor de un ensayo? Un deseo tan antiguo como el hombre. Persuadir. Persuadir. Convencer.
Está. O convencerse. Pueden ser las dos cosas. Ajá. De cualquier cosa, de cualquier manera es el acto de convencer a otro y a mí mismo. Perdón. ¿Y cómo lo separaríamos? Claro, no son clasificaciones tan rigurosas, pero por ejemplo de un adoctrinamiento o de... Sí, no, sí se puede separar claramente. A ver, Porque ahí tenemos que distinguir entre el texto dogmático, justamente el ensayo, si hay una separación muy, muy tajante, Patricia, más allá de que haya límites porosos para hablar de algunos textos, eso está claro, obviamente, ¿no? Pero si hay una diferencia. El texto dogmático, ¿sí?, realiza afirmaciones sin argumentar y sin, digamos, justificar. Por ejemplo, un decálogo, ¿no?, es un texto dogmático. Un manifiesto, ya sea el manifiesto de una vanguardia como el surrealismo o el manifiesto político, son textos dogmáticos. Por definición, ¿no? Es decir, porque presentan un dogma. ¿Qué son dogmas? Son verdades reveladas para los que forman parte de ese grupo. Que son verdades que son verdades que están, digamos, aceptadas por los miembros de ese grupo y de las cuales participan. El ensayo es lo opuesto a un texto dogmático. El ensayo busca convencer a partir de la conjetura. Es decir, el ensayista, a diferencia del dogmático, no está del todo seguro de lo que está opinando. Yo es más, diría que ojalá tuviéramos una sociedad donde hay más ensayo y menos dogma. Claro, e incluso no está seguro si es conocimiento, no está seguro si es conocimiento, es una conjetura, es una opinión. ¿Te ¿Sí? puedo decir algo? Yo Sí. he leído algunos ensayos y lo que tengo en mente es de que el ensayista larga una idea y la defiende Ujú. y tiene un punto de vista muy especial que vos lo podés tomar o rechazar. Ujú. ¿No? Claro, Eso exactamente. es lo que yo pienso al leer los ensayos. Por ejemplo, nosotros hemos leído los ensayos de Stevenson, ¿te acuerdas? Sí, claramente. Sí, yo di una clase sobre los ensayos. ¿sí? Claro, yo te pregunté que me lo compré al libro, por supuesto. Es un gran libro. Porque los ensayos me gustan. Sí, sí. ¿Viste? Pero es así, es una idea que ellos largan, la defienden y vos o la tomás o la rechazás. Eso es todo. Claro, Ahí ahora bien, termina. si él logra convencerte, tal vez vos te acercás a su punto de vista, aunque no Claro. compartas de todos sus argumentos. Exacto, ese es lo que es el fundamento, lo que transmite el ensayo. Exactamente, exactamente. Sí. Ahora, fíjense que una parte de la persuasión del ensayista Claro, sí. tiene que ver con el carácter encantador con que lo dice. O sea, con la forma. Porque si alguien nos dice una idea que es brusca, está mal expresada, está mal dicha, nosotros lo que primero hacemos es rechazarla. Claro. Aunque quizás en el fondo compartimos, no lo sabemos. En cambio, si alguien busca decirlo del mejor modo posible, puede ocurrir, como me pasa a mí, que cada vez que puedo leo este ensayo, este conjunto de ensayos de Sir Thomas Browne, sin compartir con él sus convicciones. Porque realmente me parece fascinante lo que él dice. Él es una persona profundamente creyente. Yo soy una persona agnóstica. Pero no nos separa en realidad las diferencias ideológicas o religiosas. Nos hermanamos en la fascinación por el estilo. ¿No? Claro. Entonces, me parece que justamente el ensayo tiene esa virtud y es que en realidad está por encima, en un punto, en una dimensión de la parábola o de la curva, está por encima del contenido. O sea, puede elevarse en un momento. Por supuesto que quiere convencer de lo que dice. Pero hay un momento en el que el ensayista busca regodearse incluso en el encanto, ¿no? Incluso se queda ahí, me diría yo, sobrevolando las ideas y puede llevar incluso las ideas hasta un extremo tal que incluso él mismo no las siente o no las piensa de esa manera. Sin embargo, si eso hace que el ensayo sea más persuasivo, tal vez llega a ese punto. Entonces ahí hay un movimiento, una danza, digamos, del ensayista,
entre sus propias convicciones y el arte de seducir, que quizás lo lleva a decir cosas que tal vez no comparte del todo. Claro. No sé si me hago entender, ¿no? Eh, Entonces, ahí sí la forma es central, porque, insisto con esto, si un texto no está escrito de manera encantadora, no es un ensayo, es otra cosa. Quizás el autor quiso hacer un ensayo, pero no lo logró, ¿no? Voy a leer ahora un texto que ya... Sí, Humberto, querías decir algo. Emilce también quería decir algo hace rato. no. Emilce, ¿querías decir algo? Estaba aumentando el volumen. Sí, profe, yo quería hacerle la pregunta de cómo era el nombre del libro. ¿Cuál? Donde dijo el texto de la amistad. La religión de los médicos, del médico. Ah, gracias, profe. Religio Medici. Y ahora les voy a leer un texto que ya para nosotros es un clásico, que es Borges y yo. Ah, Donde acá ya vemos la confluencia del ensayo y del relato. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Acá se puede ver la unión perfecta del ensayo con el relato. Borges pone en escena un problema desnudo. Ensaya una hipótesis sobre la identidad personal. Parte del supuesto de que nadie es uno solo, de que la identidad es múltiple o al menos está hecha de dos, ¿no? La inversión del autor de Religio Medici, ¿no? Si en el amigo somos dos en uno, acá uno somos dos, o al menos dos. Parte de esa hipótesis, pero no quiere probarla de manera científica, ni a través de los métodos propios de un paper o de un artículo académico, sino que ensaya argumentos muy sutiles. Da por supuesto que eso es cierto y quiere convencer al lector, ¿sí?, poniéndose como ejemplo él mismo, usando el artificio de que él es dos y que los dos persiguen fines distintos aunque tengan un punto en común. Entonces uno podría decir que este texto es un ensayo, pero no es solo un ensayo. Es también un relato, pero es un relato que se vuelve ensayo y es un ensayo que se vuelve relato. Entonces están los dos géneros inscriptos en una banda de Moebius, en la que no se puede discernir cuándo termina
un género y cuándo empieza el otro. Durante muchos años no pude salir yo de este texto. Y creo haber salido. ¿No? ¿Qué se refiere con que no pudo salir? Estaba atrapado en su estilo. Cuando usted escribía, ¿Sí? Sería como una paradoja. Sí, creo que es una paradoja. Creo que el encanto del texto tiene que ver con la paradoja. Y uno podría pensar, o al menos eso sentí yo la primera vez que lo leí y las muchas veces que lo leí, que estoy de acuerdo con Borges, aunque no esté de acuerdo con Borges. Es decir, cumple el objetivo, como decía Miguel, cuando preguntaba a Miguel cuál es el objetivo. Cumple el objetivo, que es persuadir. Nosotros mientras lo leemos, le creemos a Borges, ¿no? Aunque después que cuando terminamos la lectura decimos, no sé si estoy de acuerdo con lo que él dice, ¿no? De que hay dos en uno. Sin embargo, cuando leemos el texto sentimos que sí, o pensamos que sí, ¿no? Y entonces se cumple el objetivo del ensayo, que es persuadir, ¿no? Y lo dice de una manera tan encantadora y fascinante que cumple su objetivo, que es persuadirnos, ¿no? Aunque lo que diga sea falso. En ese sentido está en el extremo del ensayo, ¿no? En la versión extrema, que es que puede decir algo que es falso, o que presumimos que es falso, o que no sabemos si es falso, pero que durante la lectura es verdadero. o sea, la verosímil. Y que puede ser que ni él mismo lo crea. Exacto, exactamente. Y esa es la maravilla del género. Uno podría decir que mientras el texto es leído, el texto persuade. Cuando salimos del texto, no sabemos si es cierto. Y en realidad esto ocurre porque es encantador lo que él logró armar. Y entonces de nuevo la forma está en el centro del género. La forma en que está escrito, la forma en que está armado, la forma en que articula las oraciones, la relación que establece entre un género y el otro. La manera de articular la narración, porque hay narración, cuenta cosas. Fíjense, leamos de nuevo. Cuenta cosas y al mismo tiempo argumenta. Fíjense cuando dice, yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. Si lo extrajéramos, si lo sacáramos del texto, podría ser el comienzo de un cuento, de una crónica. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. ¿Sí? Y podría seguir. Luego, giro mi cabeza y lo veo a Bioy, ¿no? Sin embargo, dice, de Borges tengo noticias por el correo. Ahí se produce ya un disloque. Y veo su nombre en una terna de profesoras o en un diccionario biográfico. Fíjense que el tono es el mismo, pero ha cambiado, ¿sí?, la apuesta. Ya está la hipótesis dentro, porque él, que dice ser el autor del texto, o sea que nosotros por las marcas paratextuales suponemos que es de Borges, habla de Borges como si fuera otro. Y entonces ahí toma distancia ese yo, y parte de la hipótesis es que hay dos Borges. Así, de esta manera, llegamos a los textos que quería analizar hoy de esta autora, que es María Gainza. En Gainza, en estos dos libros, ¿sí?, encontramos un procedimiento similar al que encontramos en el texto de Borges, Borges y yo, y al que rastreamos en algunos textos de manera más contundente, más clara, y en otros textos de manera más lábil, en los textos anteriores. Si bien es cierto, Luciano es el que está más lejos, no solo temporalmente, sino en términos estéticos, porque ahí es más difícil encontrar esta mezcla de aguas del ensayo y de la narración, pero sí hay un atisbo de esto. Y en Borges sentimos, o en Macedonio Fernández, sentimos que está más cerca de los textos de Gainza. Gainza claramente lo que hace en sus dos libros, en El nervio óptico y en Un puñado de flechas, es articular ensayo y narración.
Incluso yo diría que lo hace de una forma estructurada. Cada texto, cada capítulo del nervio óptico cuenta siempre dos historias. En la parte lo dice. Exactamente. Pero esto hay que entenderlo de forma literal. En ese sentido, los textos no son sutiles, sino que son rígidos incluso. Porque termina un párrafo, hay un espacio en blanco y pasa a la segunda historia. Termina esa historia, hay un espacio en blanco y vuelve a la historia que había empezado antes. Donde se combinan muchas veces, no siempre es así, pero la mayor parte de las veces, es en el interior de uno de esos párrafos largos o de los párrafos que componen una historia. Ahí se combinan los géneros. Ella empieza contando una historia y mientras, miramos, y hay un momento en el que como Borges, en Borges y yo, introduce el ensayo. Incluso introduce el ensayo, a veces de forma aforística, aunque no sea un aforismo propiamente dicho. Escribe sentencias, afirmaciones generales. Y me animaría a decir hipótesis. Hipótesis. Que no son probadas. Que no son argumentadas. O sea, que no están desarrolladas con argumentos después. Pero que sí engarzan, se unen, están tejidas con las afirmaciones que viene dando antes y con las afirmaciones que siguen después. Y que consiguen un encanto inusual o difícil de conseguir, porque ella lanza como flechas, ¿no? Afirmaciones que son muy punzantes y que tienen el carácter de verdad, porque nos llegan, aunque no lo sean. Pablo Campos. Bien. Perdón, voy a hacer una pequeña pausa, tengo que entregar un libro. Ya vengo. Hola, En medio de una te clase. agarro en el medio. Gracias. Nos hablamos. Muchas gracias. Tranqui. Gracias. Debe ser una clase muy... Pobre Aldo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer los textos de María Gainza. Sí, leído el nervio óptico. Pero... Estuvimos leyendo el nervio óptico. Sí, ¿Qué les Leo parecieron los textos? los ¿Qué- dos primeros cuentos, nervio óptico. A ver, ¿y qué les parecieron? ¿Qué pueden decir sobre las lecturas que hicieron? Yo lo que quería decir es que a veces ella, cuando dice las dos historias, Sí, a veces toma una excusa, a veces una historia y la excusa de la otra, y viceversa. No es que, o sea, siempre combina lo personal con la historia con la historia del arte, con un cuadro de un artista. A veces el artista es la excusa para hablar de lo personal, y a veces lo personal empieza de lo personal para hablar del artista. ujú, Hace ese movimiento. Y tiene esa cualidad de que se puede leer como un libro de cuentos. Es decir, Ujú. porque vos sabés cuando estás parada y ahí hasta se puede identificar una especie de estructura de cuento en el sentido de nudo, desenlace, primer acto, segundo acto. Se lo pueden leer tranquilamente así. Por ejemplo, quizás se lo nota o en ese sentido me parece muy interesante cuando el tema toma partida a la obra, que es cuando habla de su prima María, cuando se va a Mar del Plata con el novio, y otra cuando habla de una anécdota de su marido en Paraguay. Esas historias tienen una especie de inicio, de desarrollo y tienen un final. Es decir, en el Paraguay habla del amigo difícil del marido, y del marido cuando era joven, está hablando de, ¿cómo se llama? El pintor Cándido López. de Cándido López, y después cuando habla del mar Marrascoso y habla de su prima en Mar del Plata.
Y eso me parece interesante de cómo se puede leer la novela en ese sentido de cuentos propiamente dichos. Se podría hasta inventar autores, o sea, en el sentido pintores, para hacer cuentos de esta manera, o sea, de lo verosímil que son, digamos. A mí me parece que, por ejemplo, en el primer cuento que habla sobre el pintor, sobre Dreuk, el siervo de Dreuk, Sí. en pocas, creo que hay como una pintura de, primero, la descripción de la pintura y su interés por el arte y por el pintor, por parte de la historia, la pintura de una época en la Argentina, de una cierta clase social, porque al menos yo no puedo dejar de asociarla a la familia Gainza Pai cuando hace la referencia a qué pasaba en el Palacio Errázuriz cuando alguien miraba el cuadro y hace como una especie de, se imagina la situación cuando estaba en la mesa, en ese lugar, almorzando Regina Pacini, ¿no? Entonces es como que en el cuento hay varios matices, varias pinturas, quizás de una determinada clase social, de su cuestión autobiográfica, ella como guía de turistas que iban a visitar colecciones privadas, de parte de la historia argentina. O sea, hay varias cosas, matices puestos ahí en un cuento que es relativamente breve, que es agradable para leerlo, al menos para mí, digamos, no es obviamente de difícil lectura, pero he visto como varios planos en la narración, y una cuestión quizás por ahí autobiográfica, digamos. Me cuesta pensar que sea una ficción en algunas cosas. Bien. Creo que mezcla, ¿no? Ficción y realidad. Bueno, ahí esto último que dijiste, Humberto, y lo que acaba de acotar Dolores, es importante, porque habíamos visto nosotros en esta serie de autores que mencioné a lo largo de la clase, el ensayo como un texto de no ficción y la narración incorporada en algunos de esos textos, ¿sí? Esa narración, por ejemplo en el caso de Seiyo Nagón, o incluso en el caso de Sir Thomas Browne, es una narración, aunque no leí un fragmento narrativo del libro, pero esas narraciones, tanto en Yonagón como en Browne, son narraciones autobiográficas. O sea que son narraciones de no ficción, que tienen el carácter común con el ensayo de ser textos, digamos, que nacen de la subjetividad del sujeto y que procuran establecer una relación de exposición o realizar una exposición de una parte de la intimidad. En un caso, en el ensayo, a través del registro de la argumentación, y en el caso de las narraciones autobiográficas, a través del recurso de la narración, o sea, del contar una historia. Estas dos matrices, que son no ficcionales, aparecen en el libro de Gainza. Es decir, ella, cuando usa el yo, piensen ustedes en Montaigne que usa el yo, piensen en Sir Thomas Browne que usa el yo, piensen en Seiyo Nagón que usa el yo. Estos autores usan el yo y hablan de sí mismos, hablan de lo que ellos observan y hablan de las historias que les pasaron a ellos, o que ellos conocieron, o que ellos observaron. Entonces el yo es la fuente, aparentemente inagotable, de dos digamos, aguas que confluyen en el yo y que son la narración y el ensayo. Y en ese sentido hay un uso muy cuidado también de organización y de mezcla de los dos géneros a partir del yo. Y eso es lo que hace Gainza, de una forma también, yo diría, exquisita, porque ella, al usar el yo en sus textos,
El yo es el eje articulador, el que le permite unir los dos géneros y pasar del carácter conjetural del texto, argumentativo, para sostener una hipótesis que a veces está escondida, o sea, para defender una idea, de pasar de eso a la narración propiamente dicha. O sea, al contar una historia, que en algunos casos tiene que ver con ella misma, en otros casos tiene que ver con sus parientes, con su tío, con su prima, con su madre, en el texto, en el libro del nervio óptico, ¿sí? Con su esposo, cuando está en el hospital. Y a partir de ese yo se va al ensayo y especula y lanza sus flechas, usando la flecha de su título, el título del segundo libro, ¿no? Y lanza sus ideas, lanza sus hipótesis. Veamos algunas de ellas. Cada vez que me atrae seriamente una pintura, el mismo papelón. Me han dicho que es la dopamina que libera mi cerebro y aumenta la presión arterial. Stendhal lo describió así. Saliendo de Santa Croce, me latía con fuerza el corazón. Sentía que la vida se había agotado en mí. Andaba con miedo de caerme. 2 siglos después, ahí sí, fin de la cita, ¿no? 2 siglos después, una enfermera del servicio de urgencia de Santa María Nuova, alarmada ante el número de turistas que caían en una suerte de coma voluptuoso frente a las esculturas de San Miguel, lo bautizó síndrome de Stendhal. O sea que hay relación a ella el síndrome de Stendhal, que funciona como un argumento, o sea, como una explicación de un síntoma con su propia experiencia. Lo que está proponiendo es una idea, una hipótesis. Pero eso está articulado con el análisis de una obra que también tiene una hipótesis detrás. Y a su vez eso está articulado con un relato, con la historia de cómo ese pintor pintó esa obra y cómo otros artistas se relacionaron con esa obra. Entonces es el yo el centro de irradiación y de unión de los dos géneros. Y por eso es que nosotros sentimos, sin que tengamos la obligación de hacer el análisis de los géneros, que el texto fluye. Porque no tiene la intención del autor, al contrario, se resguarda mucho de eso, de generar una ruptura, de generar un hiato, un vacío, un abismo para el lector y decirles, cuidado, no soy yo la que está hablando, aunque la historia sea ficcional o sea autobiográfica. Al contrario, de lo que se trata es de que el lector entre en el pacto, ¿sí? Lo que ella propone. De lo que ella está proponiendo. Acá, Fabián, Sí. perdona que te interrumpa. No, está muy bien. Me ha hecho acordar de otro, cuando hace referencia al cuadro del ciervo, y cómo los perros lo están, observa el cuadro del ciervo y dice, el animal está a punto de desplomarse, la lengua afuera, el cuello en una... Bueno, dice, los ojos mirándolos con el mismo desamparo con que la liebre miraba al príncipe en el gato pardo de Lampedusa. Sí. Y dice entre comillas, don Fabricio se vio contemplado por 2 ojos negros, invadidos por un velo glauco, que lo miraban sin rencor, pero con una expresión de doloroso asombro. Un reproche dirigido contra el orden mismo de las cosas. Y ahí reflexiona y sentencia de alguna manera. Y dice, qué bien entendía Lampedusa cómo las cosas dan vueltas antes de irse. Dejan su rastro de caracol, su estela de plata transparente y húmeda, y después se hunden en la memoria. ¿No? Es decir, utiliza la imagen del cuadro, la literatura de Lampedusa. De Lampedusa, del gato pardo, y después hace una conclusión, digamos, ¿no? En las dos cosas. Bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo claro de un texto ensayístico, ¿no? Que apela a distintos recursos para argumentar y nunca deja de lado la forma. Al contrario, nosotros mientras leemos eso no podemos no estar de acuerdo, ¿no? Es decir, estamos de acuerdo mientras lo leemos. Después decimos, quizás más fríamente, tomamos distancia y decimos, no sé si comparto esta idea, pero en ese momento es tan encantador, digamos el modo en que ella lo dice, que
Bueno, no tenemos la opción de no estar de acuerdo. Estamos de acuerdo. Es encantador como lo dice, ¿no? Luego uno toma distancia quizá, y como decía Dolores, bueno, no sé si comparto, quizás no me pasó eso en la vida, ¿no? Pero en ese momento, justamente ese es el efecto del ensayo, ¿no? Convencernos en ese momento por cómo está escrito. Sí. ¿Profe? Sí, Disculpe, por ejemplo, en el caso del texto El encanto de las ruinas, sí. ella como que sale de lo subjetivo de ella y es como que pone al lector como primero al decir, por ejemplo, la primera mitad de tu vida fuiste rica, la segunda pobre, o cuando habla del incendio, tu casa se incendia. Eso sería parte de la narración más que del ensayo, ¿verdad? Claro, este texto tiene una particularidad, qué bueno que lo trajiste a cuento, Emilce, y es que hace el uso de otro tipo de narrador, el narrador de segunda. Ahí rompe el recurso de los otros textos. Los otros textos están escritos en primera persona, y este en cambio está escrito en segunda. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque habla de la madre. Porque habla de la madre y porque quizás, lo pensé, no quiere decir que sea así, habla de un asunto que es caro para ella, con el que ella tiene, al menos si le creemos, si entramos en el pacto autobiográfico, ¿no? Ya saben que es un pacto la autobiografía, ¿no? Es un pacto. No quiere decir que todo lo que diga el texto autobiográfico es así, haya sido así, ¿no? Se supone que el texto autobiográfico refleja la vida de un sujeto, bueno, en eso consiste el pacto. Es un asunto claro para ella, caro, importante y problemático, que es la cuestión de clase. La relación con la familia de clase alta. Ella tiene una relación problemática con esa cuestión. Al menos si seguimos las pistas que nos da en este libro, ¿no? Entonces, como en este texto va a hablar de su madre, que representa la alcurnia, representa la clase alta, ¿no? Me parece que una forma de elidir, o sea, de hacer un desvío para hablar de ese problema, es usar la segunda. Porque ahí pareciera que se está refiriendo a otra persona. Incluso podría haber usado la tercera. Y ahí tomaba más distancia. Fíjense cómo hubiera sido el texto si habría sido escrito en tercera. La primera mitad de su vida fue rica. La segunda, pobre. No alarmantemente pobre, sino más bien seca, de esas que llegan arañando a fin de mes sin haberse dado ningún lujo y tienen que salir corriendo a pedir prestados si surge algún imponderable. Eso explica su síndrome de cuna de oro. Fíjense que toma más distancia si hubiera sido en tercera. Fíjense qué distinto es el caso si lo leemos en primera. Hagan este ejercicio cuando ustedes escriban. Cambien las personas. O sea, escriban un texto en primera, escriban el mismo texto en segunda, escriban el mismo texto en tercera. A ver qué pasa con el texto. Quizá ahí encuentran el tono que están buscando. Fíjense si fuera en primera. La primera mitad de mi vida fui rica. La segunda, pobre. No alarmantemente pobre, sino más bien seca. De esas que llegan arañando a fin de mes sin haberse dado cuenta, sin haberse dado ningún lujo y tienen que salir corriendo a pedir prestados si surge algún imponderable. Eso explica mi síndrome de cuna de oro. Fíjense que el texto en primera hubiera sido demasiado frontal. Y hubiera adquirido un tono, me parece, no ramplón, pero sí demasiado evidente. Incluso un poco obsceno, digamos. Porque es como si estuviera siendo ella gala de su riqueza, ¿no? Fíjense cómo suena esta frase. Eso explica mi síndrome de cuna de oro. Me parece que hizo una buena elección al elegir la segunda. Porque eso hace que uno tome distancia y hace pensar, al menos en la ficción del recurso, que está hablando de otra. Aunque nosotros sabemos que está hablando de ella. ¿Se entiende? Hay una biografía que está escrita en segunda persona, que es uno de los pocos casos que yo conozco, que es la biografía que escribe Elena Poniatowska de Octavio Paz. Escribe una biografía y no la escribe en tercera persona. No dice Octavio Paz nació en México, dice tú naciste. Entonces tiene la ficción de la segunda, como si ella le estuviera hablando a Octavio Paz, ¿no? También ahí el uso de la segunda es particular. Leonora también. ¿Mm? El libro de Leonora, que es también. También.
Y hay una novela que nosotros analizamos en el curso sobre gótico sureño y gótico del norte, en la última clase, que es la novela de Daniel Medina, que también está escrita en segunda. Tiene la particularidad que la novela está escrita en segunda. Y uno avanza en el libro, al menos eso me pasó a mí, esperando que en algún momento se revele a quién le habla. Y en realidad uno termina la novela y no se revela eso. Es decir, el artificio es la construcción en segunda, pero no se refiere a alguien en particular, digamos. ¿Te parece? Fabián. No sé si te respondí, Emilce. Sí, profe, muchas gracias. De nada. Sí, Miguel. Sí, en el puñado de flechas, Sí. yo veo que hay una especie de, es decir, primero hay una gran narración, la anécdota Sí. de ella con Coppola, y en el último párrafo aparece para mí lo que es realmente el ensayo. Cuando ella toma, pero veo que en ese texto hay como dos ensayos. Uno, lo que dice Coppola, ¿no es cierto? Porque él larga la Sí. hipótesis de las flechas, ¿no es cierto? Es decir, y quien lo toma es ella. Y ella, al final del texto, lo toma al tema y lo propone, ¿no es cierto? Es decir, como algo hipotético que nacemos con ese puñado de flechas, ¿no? Es decir, el ensayo de ella para mí está solamente en el último párrafo, ¿no? Sí, sí, yo creo que ese es el texto, o sea, ese texto es el que da nombre al libro, pero me parece que es el texto, no voy a decir más flojo, porque es incorrecto usar el término flojo, pero sí es el texto, nosotros usaríamos una expresión que yo nunca pensé que iba a usar en una clase, el texto escrito más de taquito, o sea, un texto que le sale más fácilmente a ella, me parece, porque lo hace con oficio. ¿Vieron cuando alguien tiene oficio y uno le encarga algo y le pide que haga un texto o haga una pintura y lo hace de oficio, pero no es un texto deslumbrante? Me parece que es un texto, es un buen texto, pero no es el mejor texto del libro, no es el texto más logrado. Me parece que el punch, como dicen en Estados Unidos, el mayor golpe que produce el texto, tiene que ver con lo que dice Coppola, ¿no? Y ella lo toma y logra insertarlo en esa historia que ella cuenta a partir de su propia vida, en relación con su esposo, y cómo es invitada y demás. Quizás la dimensión más atrapante de ese texto, que es el primero del libro, no sé si habrá sido el primero que ella escribió para el libro, pero si es el primero del libro, la cuestión más lograda me parece que tiene que ver con el desplazamiento que ella arma en el texto, porque ella va de la historia de su esposo y de la relación con Coppola a su propia relación con Coppola y a lo que ella atesora de lo que Coppola le dijo, y cómo eso, como decías vos, Miguel, convierte eso que ella recibe en una hipótesis para su propio ensayo. Eso me parece, ese desplazamiento es para mí lo que está más logrado en ese texto. Creo que los textos más brillantes de ese libro, que ustedes no lo leyeron porque yo no les mandé, son estos textos, que son los que mencioné ya en algún momento en una clase pasada. Sí, yo les voy a decir ahora. Son los textos más largos del libro, o no los más largos, pero son de los más largos. Uno se llama Una concentrada dispersión. Y el otro se llama El triángulo de Piria. Y El desconcierto. Ahora, curiosamente, dos textos de estos que acabo de mencionar, dos de los tres que acabo de mencionar, apelan a una figura similar, la figura del detective. Yo ya lo comenté a esto. Y ahí claramente se ve, ¿no?, que hay un modus operandi para escribir los textos. Y me parece que, espero que esto no lo escuche María Gainza porque no le va a gustar. No creo que le importe mi opinión, pero esta es mi opinión. Este libro no está tan logrado como El nervio óptico. Más bien parece que
el editor o la editora le pidieron que arme un libro y reunió textos dispares. Yo dudé mucho en escribir esto en mi reseña, que ya escribí hace como un mes, escribí la reseña y la mandé a la Gaceta. Todavía no se publicó. Y finalmente no lo puse, pero creo que sí les dije. Sí les dije. Hay 2 o 3 textos que no están a la altura del libro, ¿no? Que son textos de oficio, pero estos 3 textos, para mí son los más logrados del libro, a su vez tienen este defecto, si es que se puede llamar defecto, y es que 2 de ellos apelan al mismo recurso. Entonces uno dice, ¿pero por qué apela al mismo recurso? Debería no haber apelado, o debería haber cambiado de recurso, porque en realidad ahí se notan los hilos de la trama, o sea, se notan la confección, cómo lo arma el texto. Porque en los 2 hay un detective, que es ella misma. En uno de los textos funciona como detective a partir de un disparador que le da un pintor, que le encarga a ella, la llama por teléfono y le encarga que averigüe cuál es el paradero de una obra que él siente mucha vergüenza de preguntar, porque se ha enterado que la coleccionista a la que le compró su obra en realidad lo dejó olvidado en un desván. Entonces ella es la que va a investigar cuál es el paradero de ese cuadro. Y el texto está muy bien armado, es una delicia el texto, pero en el texto que sigue después, en el otro texto, está la ficción de que ella también se convierte en detective y va a averiguar otra cuestión. Para mí, eso desmejora el nivel de los textos, porque me parece que tendría que haber buscado otra figura. No sé qué piensan ustedes, si ustedes lo leyeron. ¿Cuántos textos tiene este? Tiene muchos textos. Tiene 12, creo. Este libro es más largo, me parece. No los conté. En realidad creo que son una cantidad similar de textos, pero son más largos. Algunos de los textos son más largos y otros son más cortos. Y no todos combinan en este libro, todo lo que digo acá es lo que no dije en la reseña, no todos combinan de manera feliz las aguas del ensayo y de la narración. El texto, por ejemplo, que escribe sobre María Simón, que es una escultora que nació en Aguilares, les cuento si no la conocen, y que fue reivindicada en los últimos tiempos, su obra, vivió en París, vivió en Europa. ¿Quién, perdón? María Simón, una artista que nació en Aguilares. De la familia Simón Padró, que salió Sí, exacto. Salió un artículo hace poco en la Gaceta, exactamente. Sí, yo incluso se lo escribí a Daniel, al editor, que Daniel no sabía, me parece. Le dije, te cuento que la reseña que te mandé hace 3 días incluye un breve texto sobre este libro que incluye un perfil de María Simón. O sea, el texto sobre María Simón no es un texto como los textos del Nervio Óptico. Es un perfil. Es un perfil desde el punto de vista periodístico. O sea, del género perfil. ¿Qué es un perfil? Es el boceto de un individuo a partir de una de sus aristas, ¿no? La reconstrucción de una vida, pero a partir de una arista de esa trayectoria. En este caso, la trayectoria de este artista. Y es un perfil. A ver, alguien podría decir que este libro es tan impresionante como el Nervio Óptico. Son miradas. A mí me parece que no lo es, ¿no? Porque en realidad no se puede leer como una novela, como decías vos, Pedro, no se puede leer todo el libro como una novela, no se puede leer cada uno de los capítulos como un cuento, y menos como cuentos que integran un relato mayor, sino que se nota que un texto, quizá no tuvo esa vocación la autora, digamos, no tuvo la vocación de hacer lo mismo que el Nervio Óptico, justamente. Pero no tiene, y yo, que ya había leído el Nervio Óptico, sentí que se autorrepetía. ¿La luz negra la leyó? No, La segunda novela. no. Eso tampoco, por eso quería preguntar. No. ¿Alguno la leyó? No. Me da curiosidad de qué va. No. Aparte no sabía que es después del 9 óptico. Sí, es después. Disculpen que les dé esta mirada No lo leí todavía, así que No, puedo objetiva. desangelada, pero no diría que me desilusionó, no. Admiro su escritura y realmente la traje al taller porque me parece que es una autora para destacar. Ya traerla al taller implica destacarla, ¿no? Pero me parece que este libro no está a la altura del Nervio Óptico. Es decir, es un buen libro, o sea, yo lo recomendaría. Si alguien me dijera qué libros me recomendas, le recomendaría el libro, pero le haría estas salvedades. Pero le recomendaría a esa persona si ya leyó el Nervio Óptico, pero si no lo leyó, le recomendaría primero el Nervio Óptico. Yo recomendaría el Nervio Óptico, sin duda alguna. Me parece que es un libro redondo, es lo que uno llama un libro redondo, en el que uno encuentra una voz, encuentra un tono, ¿no? Y acá me parece que ella quizás intentó hacer otra cosa, o quizás el editor le pidió que haga otra cosa, eso no lo sabemos, eso pasa a veces. Y es un libro un poco desarticulado.
Es un buen libro, igualmente. O sea, creo que es un buen libro y hay textos que son maravillosos, como estos tres que son los que yo destaco, ¿no? Por ejemplo, en el texto El desconcierto, para mí es uno de los más logrados del libro, ella logra articular, como lo hizo en el nervio óptico, estas dos aguas que son la de la narración y el ensayo. Propone una serie de hipótesis, no de una forma tan reveladoramente autográfica, pero sí propone una serie de hipótesis personales. Y yo creo que sí introduce más en este libro la ficción que en el nervio óptico. Y en ese texto, ella crea un personaje que es muy verosímil, que es el personaje de un detective, curiosamente, al que le han encargado que recupere unas obras que se han robado de un museo en la zona de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Y ahí el perfil que ella construye del detective es maravilloso, digamos, es un perfil fascinante, y la relación que ella, y ahí está el todo del texto, que la narradora, digamos, establece con ese detective es fascinante, o sea, está muy logrado, porque uno tiene una relación de proximidad al mismo tiempo de distancia del detective, tal como lo presenta ella, y me parece que es el texto impresionante. Tiene altibajos el libro, y uno de los altos es ese texto, me parece. Ustedes lo están leyendo, me parece. Lo están leyendo. No leí ese. Bueno. Luego, hay comienzos que son maravillosos, hay finales que son realmente muy buenos. El texto sobre el coleccionista es fabuloso. Ese texto es fabuloso, me parece fabuloso, ¿no? Igualmente sí lo recomendaría el libro, porque tiene una cualidad que es rara de encontrar, que está en Brown, que está en Borges, y ya fíjense con quién la estoy comparando, ¿no? Que está en Montaigne, que es una erudición, como diría Borges, más civil. ¿Qué quiero decir con esto? Es una erudición atenuada por la narración y por el tono. No es una erudición ostentosa y mucho menos académica y menos libresca, sino que es una erudición que busca encantar, que está al servicio del estilo, la erudición. O sea, todo lo que ella lee lo pone en función del texto y de encantar al lector, de atraparlo al lector. La erudición no es un defecto, como en algunos textos académicos, no causa ruido, no es un ripio, no es algo despreciable, sino que es algo encantador. Y eso es una gran virtud de ella, como autora, y está en Sir Thomas Browne. Uno siente una delicia cuando lee las citas de Sir Thomas Browne, quiere lanzarse e ir a leer los libros que él cita, por cómo los inserta en el texto. Lo mismo hace Borges. Cuando Borges cita a un autor, lo cita de una manera encantadora, no siempre, por supuesto. Borges también se equivoca, ¿no? Pero uno siente la tentación de ir a leerlo, de ir a buscarlo, porque lo cita de tal manera como de Oscar Wilde, que dice, siempre tiene razón, ¿no? O casi siempre tiene razón, ¿no? Entonces hay un arte de la cita, y eso ella lo consigue en los dos libros. Sabater hace un elogio del arte de la cita, Fernando Sabater. Y me parece que eso uno puede aprender de esta autora, que es el arte de citar. Porque una cosa es citar, como citan los malos periodistas, como un criterio de autoridad que al rato es olvidado, o como citan los autores académicos, mis profesores, malos profesores que tuve, pues también tuve malos, ¿no? Que citan de una manera pedante y libresca, solo para ostentar que saben. Y otra cosa es citar como cita Borges o cita María Gainza, que uno siente que nos están soplando algo al oído y que nosotros queremos ir a buscar ese libro para leerlo porque a ella le fascinó y logró transmitir esa fascinación. Y me parece que ahí hay algo que ella trabajó mucho, porque si uno, esto sí leí yo, si uno lee las críticas que ella escribe de arte, que publicaba en Página 12, ahí también hay algo de desencanto, pero no es lo mismo que acá. Ella consiguió en el nervio óptico y en este libro, en los textos más logrados de este libro, hacer de la cita un arte y hacer de la cita un recurso para construir sus textos narrativos. Porque ella cuando narra la historia de Toulouse-Lautrec, por ejemplo, cita. Y uno la pasa la cita casi sin darse cuenta. Y eso es una virtud, porque no está el libro por encima, la cita por encima del texto, sino que está la cita al servicio de la argumentación o de la narración. Y eso es algo fascinante y es difícil de lograr, ¿no?
Piensa en tantos autores que uno, críticos, que uno lee, ¿no? Y que uno siente que está de más la cita, o sea, siente que en realidad podría pasar el texto sin la cita, que no hace falta que lo digas, quién lo dijo y cómo lo dijo. Y en ella no. Quizás por eso a mí me resultó tan encantador el nervio óptico. En realidad, en mi caso, porque a mí sí me interesan los autores que citan, quiero decir, tengo una devoción particular por la cita, pero no todos lo hacen tan bien, como ella, como Borges. La estoy poniendo a la altura de Borges, fíjense, ¿no? Ojo. Y como, por ejemplo, Lugones, que también es alguien que les recomiendo sus ensayos. No todos algunos han envejecido mal, los ensayos de Lugones, ¿no? Muy mal. O como George Steiner, por ejemplo, que es otro autor que yo les recomiendo. O Stevenson, que es una maravilla. Stevenson es una maravilla también. Ahí también hay alguien que cita, ¿no? Stevenson, y que uno siente un placer enorme, ¿no? O Montaigne. Lean a Montaigne. Se van a encontrar con algunos ensayos que han envejecido, que les ha pasado el tiempo, y que uno siente que no han sobrevivido bien, pero hay otros ensayos que son encantadores. Y él es una especie de despilfarrador de la cita. Todos sus textos están armados de citas, de a quien ha leído en latín, en otro idioma, etcétera, y es una colección de citas. Pero uno no siente que lo estén atosigando, ¿no? Bueno, con esto cerramos hoy. La semana que viene voy a dar una clase sobre una novela. Esa novela es esta. Es de una autora que tuve el placer de leer, que se llama Sylvia Plager. La novela se llama Si Male cumple 70.